habían considerado tener dos tipos de producto. Entonces, aquí tenemos nosotros la proyección, dice, teniendo en cuenta la información proporcionada de proyección de oferta y demanda de los productos involucrados, se ha obtenido las siguientes tablas de balance, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos tener la proyección, tenemos que tener datos históricos, poder tener un método y poder proyectar a 5 años. Entonces, podemos utilizar el mismo método para proyectar tanto demanda como oferta. Podemos utilizarlo, o podemos utilizar un método para demanda y otro para oferta, ¿no? Entonces, en la cuestión de los baldes, que era su primer producto, ellos tenían un estudio ya tanto de la demanda histórica, y en base a la demanda histórica hacen la demanda proyectada y calculan si tienen un superávit o tienen un déficit. ¿Qué significa que tengan un superávit? Significa que lo que se oferta en el mercado cubre las expectativas del segmento de mercado. Eso no significa que si existen ahorita 20 carritos que venden hamburguesas en la calle, ¿ya? Y la producción de las hamburguesas satisface las necesidades de los clientes, yo no puedo incursionar en ese rubro del mercado, porque no voy a ir solamente a los que ya son clientes, ya también puedo buscar nuevos clientes, ¿ya? Entonces, el hecho que exista un superávit no significa que yo no pueda ingresar. Va a ser un poquito más complicado porque voy a tener más empresas competidoras, ¿no? Pero tendría que desarrollar una buena estrategia comercial para ganar mi público, ¿ya? En este caso, miren, dentro de lo que es la demanda y la oferta, ellos tienen un déficit, ¿ya? Es decir, que en la demanda de balde al año 2023, que era la proyección, demandaban 1.872.414 baldes, ¿ya? Y la oferta de las empresas era 1.690.155. Esta tabla tiene tablas anteriores, ya tiene una base anterior. Significa que existe un déficit en la producción de 182.259, lo vemos a manera cuantitativa, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos hacen? Sacan una media y dicen que ellos van a producir el 94.81% en correlación al déficit de la producción de balde. ¿Qué significa? Que si existe un déficit, ustedes como empresa, ustedes como grupos, tienen que analizar cuánto es el porcentaje del mercado al que quieren abarcar. No necesariamente en este caso ellos están abarcando casi el 100%, como si ellos fueran la única empresa que estuviera penetrando el mercado con este tipo de productos, ¿ya? Ustedes pueden decir por la capacidad de inversión que tiene mi socio o por la capacidad de la tecnología que se va a implementar, y yo solamente quiero cubrir el 50%, quiero cubrir el 20%, o en estos 5 primeros años quiero ir con el 25% e ir creciendo cada año, ¿ya? ¿De qué depende de eso? Depende de la estrategia que van a utilizar ustedes como negocio, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos ya de manera cuantitativa, ustedes analizan. Ese análisis que ustedes realizan va a tener repercusiones en todo lo que van a ser los requerimientos, ¿no? En todo lo que van a ser nuestros costos y nuestros gastos, en todo lo que me va a costar a mí comprar equipamiento, en lo que yo voy a invertir en comprar un terreno, en lo que yo voy a invertir en volver a tener obras civiles, ¿no? Y en la contratación de mi personal, ¿no? No es lo mismo que yo quiera producir el 94.81% de balde a que yo quiera entrar con el 50%, ¿sí? Para el 50% seguramente voy a comprar menos equipamiento, ¿no? Y voy a utilizar menos personal. Entonces, ¿de quién va a depender eso? De los objetivos que ustedes tengan como grupo, ¿ya? Y esos objetivos al final se traducen en las utilidades, ¿no? No es que dentro de los objetivos ustedes digan, tenemos como objetivo recuperar el capital en 5 años, ¿no? Si quieren recuperar el capital en 5 años, entonces su producción debe ser masiva, ¿no? Entonces, todo tiene concordancia con los objetivos que ustedes
históricos y los datos proyectados. Datos históricos y los datos proyectados. No van a tener esos datos históricos, pues si no tienen hasta ahora bien segmentado su mercado, ¿ya? Si no tienen esos datos obtenidos de las empresas, no van a poder avanzar. Tienen que tener mucha referencia y mucha coherencia con los objetivos que ustedes me han planteado en el perfil. En el perfil no es solamente que ustedes se hayan entusiasmado, hayan puesto revista, INE, documentos, proyectos, ¿no? De ahí me ponen un sinfín de fuentes secundarias a las que van a recurrir, ¿ya? Todo eso que han plasmado en el perfil, pues yo tengo que ver de dónde está su fuente de ustedes, ¿ya? Y toda esa fuente es información. Entonces, a este punto que no tengamos la demanda histórica, no estamos avanzando en el problema. Imagínense si yo les pido que defendamos la próxima semana estudio de mercado. No van a poder porque ni siquiera tienen los datos de su información primaria, ¿no? ¿Cuáles son los datos de su información primaria? La encuesta que ustedes tienen que lanzar, ¿no? Ya tenemos el cálculo del tamaño de la muestra, ya tienen ustedes un boceto de lo que iba a ser su encuesta. El otro día hemos visto, seguramente la van a volver a repensar y ya tienen que lanzar esa encuesta, ¿ya? Como anexo del proyecto yo veo las encuestas que ustedes están lanzando como anexo, para que ustedes no se inventen datos. Yo necesito saber de dónde salió esa información. ¿Está bien? Entonces trabajemos, por favor, o trabajen ustedes sobre esos datos cuantitativos, ¿ya? Dentro del proyecto que estábamos analizando en la anterior clase también teníamos el catering de alimentos saludables, ¿no? Este catering de alimentos saludables era poner en el mercado unas croquetas para perros y para gatos en base a los desechos orgánicos, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto, ellos habían ya hecho un estudio acerca de los alimentos que eran importados, ¿no? Porque la mayoría de los alimentos para los animales domésticos son importados, son peruanos, son argentinos, ¿no? Ahorita sabemos que el contrabando está fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estos productos tienen el menor precio, ¿ya? Entonces ellos hicieron un estudio de las importaciones. Lo mismo le va a pasar, por ejemplo, a la elaboración de las gafas. Van a tener que hacer un estudio de las gafas que son importadas, que son de origen chino, ¿no? Peruano puede ser, ¿ya? En cantidad, ¿ya? Entonces, en base a toda esa información y algunos productos que ya son elaborados acá, como ser Sofía, como ser el Podio, como ser otros productos más, ellos sacaron información y sacaron información de la demanda en cantidad a las unidades familiares que habían, en cantidad a esas unidades familiares, cuántas mascotas tenían y cuántos productos consumían, ¿no? Entonces, en base a todo ese análisis, más el análisis de su encuesta, que es la fuente primaria, ellos ya pueden tener este cuadrito de acá. Entonces, lo que resume en el estudio de mercado y lo que nos va a dar el inicio para el estudio técnico es este balance. Ellos dicen, solamente yo voy a comercializar paquetes de 400 gramos. En el año 2022 ellos tenían una oferta de paquetes de 400 gramos en esta cantidad, ¿sí? Y hacen toda su proyección, ¿no? Utilizando uno de los métodos. ¿Y cuál es la oferta de las empresas? ¿Sí? Y tenían un déficit. Ya, sobre ese déficit, que es el 100% para ellos establecen ya un porcentaje de participación en el mercado. No sé si se entiende este cuadro. ¿Se entiende cómo van a elaborar este cuadro? ¿Sí? Porque si no lo entienden, no vamos a poder hacer el estudio técnico. Es decir, no vamos a poder cuantificar cuánto es el producto que ustedes van a elaborar. Para que lleguemos a este balance, ya tenemos que haber datos históricos y datos proyectados. Este, por si acaso, va a estar dentro de la plataforma, ¿ya? Dentro de la plataforma, ¿ok? Y tiene la participación, ¿sí? El déficit representa lo que ofrece la competencia. El déficit representa el mercado que no ha sido completado, que no está satisfecho. Existen clientes que no han podido adquirir el producto, ¿ya? De los actuales, pero si no hay un
déficit, vamos a decir que hay mayor producción y menores consumidores, no significa que tú no puedas ingresar al mercado. Lo que yo decía con los carritos estos ambulantes o con la avalancha que se va a venir de los conductores de InDrive o de Yango, o tal vez aparezca otro más por los 5.000 desempleados que están quedando de base fácil, ¿no? Entonces, de esos 5.000 desempleados, un gran porcentaje seguramente, ojalá Dios lo quiera, va a volver a tener un empleo en otro lugar, pero otro gran porcentaje va a quedar desempleado. Entonces esos desempleados van a ingresar a otro sector del mercado. ¿Y cuál es el otro sector del mercado que es más fácil de penetrar ahorita? Es la parte de transporte público, ¿no? Tú conversas, por ejemplo, con los que están manejando los taxis, para ellos ya no es rentable este negocio. Para un taxi en cualquier parte de la avenida, ellos te podían fijar el precio, ¿no? 10, 15, 20, y si subía 30, 40 bolivianos. Ahora, por la seguridad, digamos, estamos incluyendo servicios de Uber, de Yango, de InDrive, ¿no? Que más son no sé cuántas más, ¿sí? Tiene sus desventajas, sí, llega a la puerta, tiene sus desventajas, sí tiene sus desventajas. Hemos visto noticias, digamos, de que estos transportistas no llegan, ¿no? Porque como vos le fijas el precio, a veces pueden tener otra carrera que es más rentable para ellos y te dejan esperando, ¿no? Entonces, pero eso no significa que estos desempleados, esos porcentajes de desempleados no vayan a ingresar a este rubro. Significa que puede ser que no existe un déficit, ¿ya? Que la cantidad de radiomóvil, que la cantidad de movilidades que están haciendo el servicio público cubra las necesidades. Pero eso no significa que una de esas personas desempleadas, y por qué no uno de nosotros que quiera tener un ingreso adicional vaya a incursionar en ese mercado. Entonces, aunque no es tan atractivo, ¿no? Para mí es más atractivo si existe un déficit, ¿ya? Pues si no existe un déficit, yo tengo que ver la forma como los clientes me puedan llamar la atención. Ya puede ser que exista que la cantidad de juegos de mesa que tenemos en el mercado satisfaga las necesidades de los clientes, ¿ya? Pero ellos tienen que buscar una estrategia para poder obtener o para poder tener nuevos clientes, atraer a nuevos clientes, ¿ya? Es más atractivo cuando existe un déficit, es más atractivo el mercado, pero eso no significa que no puedas penetrar. En el caso, por ejemplo, del reciclaje de las llantas, ¿ya? En ese caso, el reciclaje de las llantas casi esto se convierte en un monopolio, ¿no? Porque no hay otras empresas más, pero ellos tienen que buscar quienes vayan a consumir su producto. ¿Está bien? Entonces no vamos a poder avanzar si no tenemos ese cuadrito. No sé si le contesté la pregunta, ¿ya? Y son ustedes como un grupo que tiene que definir el porcentaje del mercado al que van a ingresar. Van a entrar a cubrir el 50%, van a entrar a cubrir el 100%, van a entrar a cubrir solamente el 20%, y eso pues tiene una incidencia en los recursos que ustedes van a erogar después, ¿ya? Ok, entonces dice el programa de producción física. El programa de producción física sale de ese balance, ¿ya? Entonces ustedes se preguntan, ¿cuánto es lo que yo voy a producir? ¿Cuántas gafas voy a producir de forma mensual? ¿Cuántos kilos de caucho voy a producir de forma mensual? ¿Cuántos juegos de mesas voy a producir de forma mensual? En los juegos de mesas ellos tienen 3 productos, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esos 3 productos son los más comercializados? Esos datos le van a salir de su encuesta. ¿Y cuánto va a ser la producción? Pero esa producción tiene que estar enmarcada en el balance de la demanda y de la oferta. Entonces, una vez que nosotros analizamos la producción física de las empresas competidoras, porque hasta este momento yo no estoy en el mercado, lo que estoy analizando es a mi competencia que está colocando en el mercado productos idénticos o productos similares, como también al mercado anterior, al segmento del mercado al que nosotros nos vamos a ir a atender. Nosotros recién podemos conocer las cantidades que se van a producir en los próximos 5 años, ¿ya? Entonces, ¿cuánta va a ser nuestra producción? Aquí le estoy poniendo yo un ejemplo
Esta es una empresa que produce calzado para damas hechos a medida, y las damas eran entre 15 y 60 años, ¿ya? Entonces ya se hizo lo que era un balance de la demanda y un balance de la oferta, y con eso ellos pueden calcular ya la producción física, ¿sí? Seguramente no va a ser en este sentido, porque hay muchos de los productos que ustedes están dando que no son estacionales, ¿no? Pero hay cierto producto que es estacional, como ser los zapatos para damas, porque muy pocas damas vamos a tener sandalias en la época de frío, ¿no? Entonces en la época de frío pues la mayoría prefiere lo que son los zapatos deportivos, o prefieren los zapatos de taco alto, ¿no? Los zapatos cerrados, o las botas, o los botines. Entonces en este caso, en este ejercicio que nosotros estamos dando, existe la producción estacional, ¿no? En verano, sandalias de taco alto y bajo; en otoño, en invierno, las botas, botines, zapatos cerrados; y en primavera, ¿no? Entonces tendríamos que especificar cuáles de los proyectos de ustedes son estacionales. ¿Existe algún proyecto? Por ejemplo, en alguna ocasión hemos trabajado con lo que son las poleras, ¿no? Manga corta, entonces la hacemos manga larga. En otra estación se ha trabajado sobre las chamarras, en Cochabamba, en La Paz, en Oruro y en Potosí. Ese tipo de productos pues se comercializa diariamente, ¿no? Pero no aquí en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz tenemos estaciones bien marcadas. Lo mismo se da para la producción agrícola, ¿no? Existen ciertos meses del año que se siembra maíz, caña. Eso lo vemos en la caña, ¿no? En la caña, por ejemplo, cuando existe la época de zafra, ¿no? Es bien estacional, de tal manera que estas empresas que se dedican a lo que son los ingenios azucareros traen gente, ¿no? Traen gente de otros lugares que van a hacer lo que se dediquen a la zafra, ¿ya? Entonces ustedes tienen que mirar si su producto que ustedes van a ofrecer en el mercado es estacional. En algún momento el grupo de las gafas dijo que era estacional para ciertos eventos, como son los eventos carnavaleros, los eventos de fines de año, ¿no? Entonces, porque eran más llamativos en esa época, ¿ya? Pero tendrían que ver, digamos, y tendrían que mostrarnos una tableta así. ¿Por qué? Porque ellos piensan, se tiene que reflejar en los números, ¿no? En los números, ¿ya? Y en base a eso ustedes hacen su producción. ¿Se entiende? La separación por estaciones es solo para mejorar el balance, ¿no? La separación por estaciones se refiere a productos que son estacionales, ¿ya? Por ejemplo, si los juegos de mesa no son estacionales en cierta época, pues no voy a hacer, digamos, la cantidad que voy a producir en enero, en febrero, en marzo. Si ustedes dentro de su estudio han verificado que la venta es uniforme en todos los meses del año, o también ustedes pueden pensar, digamos, que para la época de abril, por el Día del Niño, puede haber mayor cantidad, o para diciembre, digamos que es Navidad, Año Nuevo, pueden formar parte de los obsequios, ¿no? Entonces, pero eso lo tienen que analizar ustedes, ¿ya? Y ustedes, ¿en base a qué analizan? En base a los datos que han obtenido. Entonces, seguramente ustedes tendrían que analizar con otro producto, ¿no? No necesariamente los juegos de mesa, ¿no? Tienen que sacar los datos seguramente de otro tipo que da el mismo servicio de diversión, ¿ya? Entonces ustedes tienen que buscar datos. Como decía, existen datos de empresas, de productos que ustedes están comercializando que no existen. Entonces ustedes se tienen que referir a una fuente que puede ser Argentina, o que puede ser Perú, o que puede ser La Paz, si estamos trabajando aquí en Santa Cruz, que tengan las mismas características, ¿no? Y hacer su análisis, ¿no? Hacer su análisis. Entonces, si no tenemos datos dentro de Santa Cruz, pues ustedes tienen que referenciar datos de otros lugares y acoplarlo a la realidad de donde va a estar fabricando, donde va a estar funcionando su fábrica, ¿ya? Entonces, pero todo eso no es inventarse, todo eso tiene un sustento de fuente, y esa fuente es a la que yo recurro a leer. ¿Ya? Esos son los datos, no es a inventarnos acá números, no se pueden
expresado en unidades físicas, ¿no? Son las unidades que ustedes van a vender. Tal vez esa unidad para ustedes son los gramos, tal vez para esa unidad son las cajas que van a contener la cantidad de etiquetas, porque no necesariamente, digamos, vamos a cuantificar las etiquetas por unidades, tal vez las cuantifiquemos por cajas, ¿no? Vamos a vender cajas de 1000 etiquetas de tanto tamaño, o del mismo tamaño, o vamos a vender cajas que tengan 100 bolsas, no sé, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su unidad de ustedes? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la unidad de ustedes también? ¿Ustedes van a cuantificar por cada juego de mesa o van a cuantificar por docena? No sé cómo lo van a presentar. Entonces, nosotros tenemos que tener la proyección de la producción anual, ¿no? Expresado en unidades físicas. Si nosotros tenemos 2 productos, pues tenemos que tener 2 tablas, ¿no? 2 tablas. Si nosotros tenemos un solo producto, pues una sola tabla. Yo le decía en la anterior clase, me decía que era más fácil que nosotros hagamos todo tipo de productos reciclados. ¿Por qué solamente dedicarme a las bolsas y a las etiquetas para el sector de manufactureros, ¿no? Usted me decía, ¿no? ¿Por qué no sacar cartones o sacar otras cosas más? Entonces, cuando nosotros vamos ya haciendo el estudio, vamos viendo que mientras más productos tengamos, más tablas tenemos que presentar, más datos tenemos que manejar, ¿ya? Porque este es un ejercicio práctico que tenemos que desarrollarlo solamente en 4 meses. Entonces, en la vida real no sucede así. En la vida real el que va a hacer una inversión para poder vender productos reciclados del cartón, pues trata de masificar su línea de productos, ¿no? Pero en el ejercicio que estamos haciendo no. ¿Por qué? Porque no tienen ustedes un dato suficiente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener la cantidad de la producción por los productos que vamos a sacar en el mercado. Hasta acá. Recomendación, todo vayan trabajando en Excel y mediante tablas vinculadas, ¿ya? De tal manera que si después nosotros hacemos alguna observación en el estudio técnico sobre el estudio de mercado, ¿ya? Por ejemplo, si vemos que en vez de comprar 5 máquinas tienen que comprar 10 máquinas, entonces todo esto repercute hacia atrás, ¿eh? Vamos a tener que producir más. Si tengo más máquinas, pues la cantidad de productos que voy a meter en el mercado es mayor. Entonces vamos trabajando con tablas vinculadas de tal manera que si yo hago alguna modificación acá, se modifiquen todos los datos hacia atrás. O en los futuros nuevos capítulos que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos ya el cuadro resumen del balance de la demanda y de la oferta. La demanda y la oferta proyectada sale de la demanda y de la oferta histórica. Sobre la proyección yo decido el porcentaje del mercado al que mi empresa va a cubrir y sobre esa proyección la cantidad expresada en unidad. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que ustedes tienen que hacer. No tienen esto, no van a poder avanzar. ¿Ah? No van a poder avanzar. ¿Preguntas hasta acá? Harto, ¿no? Bueno. Una vez que yo he definido ya el segmento del mercado al cual voy a atender, yo tengo que pensar que no soy el único que está dentro de ese mercado, que voy a atender a ese mercado. ¿Por qué? Porque yo en el estudio de mercado estudié a mis competidores, ¿no? Entonces, de tal manera que yo tengo que desarrollar una estrategia comercial. ¿Cuál va a ser la estrategia comercial que va a tener mi empresa? ¿Sí? Algunos dirán, no es importante. La estrategia comercial es muy importante para poder diferenciar, ¿ya? Entonces, una estrategia comercial se entiende como un conjunto de decisiones que ayudan a los empresarios a lograr los objetivos del negocio. ¿Sí? El objetivo principal de un negocio, así sea un proyecto de inversión social, es la rentabilidad. ¿Ya? Lo que nosotros queremos es que se traduzca en ingresos, en un flujo monetario. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que establecer una buena estrategia comercial, no solamente
solamente una, varias podemos combinar, ¿no? Es un plan maestro que la directiva de una empresa implementa para asegurar la posición competitiva en el mercado. No necesariamente tenemos que estar en la mente de nuestro cliente como la primera empresa, ¿ya? Por ejemplo, si yo pienso comprarme un teléfono celular, ¿qué se me viene a la mente? ¿Cuál es la marca que se me viene primero a la mente? ¿Ya? Muchas de las empresas que van a incursionar, ahora ha salido no ahora, ¿no? Pero estaba mirando el otro día un nuevo celular de la marca Honor, ¿no? Yo creo que es la Huawei, que de alguna manera se han desprendido, ¿no? ¿Han visto las nuevas propagandas de ese teléfono Honor? Una belleza se ve, ¿no? Las fotos que toman, no tiene nada que envidiarle a los nuevos modelos de Samsung, ¿ya? Pero esta empresa Honor no ha venido, digamos, con esa estrategia comercial de que tras que yo piense cambiar mi celular, piensen en esta marca, ¿ya? Tiene otro tipo de estrategia comercial. Estar bien posicionada, pero no ser los primeros, no desplazar a Samsung. ¿Por qué? Porque seguramente no tendrá la inversión o no estará en muchos países. No sabemos, digamos, cuál es su estrategia de penetración en este mercado, ¿sí? Entonces, una es la estrategia de penetración, como vas a penetrar en el mercado, y otra es la estrategia para poder estabilizarse en el mercado. Ese es un conjunto de movimientos y acciones competitivas que utiliza una empresa para atraer a los clientes, competir con éxito en el mercado, fortalecer el desempeño y lograr las metas organizacionales y las ventas de bienes y servicios en los sentidos potencial que posea. El grupo que está presentando lo que son los juegos de mesa, ¿sí? Una de sus estrategias comerciales es hacer juegos de mesa personalizados, ¿no? Juegos de mesa que el que va a jugar se identifique con ellos. Otra de las estrategias que está utilizando la empresa que va a desarrollar o que va a elaborar, disculpen, los lentes de colores, también tiene que tener una estrategia comercial, ¿no? Cómo ingresar, pues seguramente, muy aparte del reciclado, seguramente van a ser los colores, ¿no? Esos colores que tal vez otras monturas no lo tengan. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia comercial en este caso? Va a desarrollar ellos, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a penetrar ese mercado? ¿Ya? Entonces decimos, en resumidas cuentas, la estrategia comercial requiere de dos definiciones: los distintos mercados del proyecto y las variables externas que influyen sobre el comportamiento de esos mercados, ¿sí? Hemos visto que existen 5 submercados, ¿no? Entonces, a esos 5 submercados nosotros tenemos que atender. ¿Cuáles son? El más principal, sus clientes, ¿no? Sus proveedores. ¿Qué más? Proveedores de materias primas y insumos, los distribuidores, el mercado externo, el cliente final está dentro de la segmentación de tu demanda, ¿sí? Y tu mercado competidor. ¿Ya? Entonces, en todo estudio de mercado nosotros analizamos esos 5 submercados. Bueno, tú puedes desarrollar una estrategia de factor económico, ¿no? Sobre esta determinada estrategia, tú tienes que ver el comportamiento de los distintos agentes económicos del mercado. Dice, depende de la composición de estos factores. Los efectos de la política económica sobre empleo, niveles de ingresos, sectores prioritarios del desarrollo, incentivos a la producción de determinados bienes, fijación de precios para determinados productos, comercio exterior y otros, así como el efecto de esto sobre la demanda, son claramente identificables. Ahorita nosotros estamos viviendo, tal vez ustedes no lo sientan, porque yo les aseguro que casi un 50% de ustedes, de los que están sentados acá, todavía dependen de la economía de sus padres, ¿ya? Tal vez hay otro 50% que ya se mantiene solo, porque ya tiene sus propios ingresos, ¿no? Entonces, este factor económico está siendo determinante para nosotros, ¿sí? Lo vemos nosotros con las personas que hemos aportado a las AFP, ¿ya? Entonces nuestros aportes están pasando al gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa eso que tal vez ya yo no reciba una jubilación, ¿no? O ese es el rumor que se está dando, ¿ya? Que el
sabemos que el gobierno agarra algo y todo lo destruye, ¿ya? Entonces, ese factor económico incide en mis gastos que yo estoy teniendo y en las inversiones posibles que se podrían dar. Entonces, eso depende de los efectos de la política económica donde nosotros estamos. El empleo, hemos visto con Fácil, tenía 165 agencias, ¿ya? Y en 3 meses Fácil ya no existe. Entonces, ¿qué hay? Existe un desempleo. 5.000 personas desempleadas. El nivel de ingreso va a disminuir en esa familia, ¿no? Ustedes se ponen a pensar de esas 5.000 personas desempleadas, yo les aseguro que el 90% debe tener deuda. El 90% tiene que tener hijos que estudian en colegios privados, ¿ya? El 90% o menos, el 80% debe tener un crédito de banco, está pagando su casa, está pagando su auto. Entonces, todo eso hace un efecto en la política económica, ¿sí? Y esta gente que tenía ese dinero para poder comprar otros productos va a dejar de hacer. Entonces, a eso se refiere la parte de la política económica. ¿Y qué estrategia nosotros tenemos que establecer? Entonces, nosotros tenemos que estudiar el contexto económico, visualizar el contexto económico para poder penetrar, ¿ya? No es lo mismo de hace 10 años atrás, cuando nos daban el doble aguinaldo, ¿no? Creo que durante 3 años recibimos el doble aguinaldo, existía bonanza, entonces las estrategias comerciales con ese factor económico que desarrollaban las empresas eran distintas a las que se va a desarrollar ahora. Entonces, incide bastante. Que el factor sociocultural, dice, abarca la manera en que hacemos, vemos, usamos y jugamos las cosas, varía de una sociedad a otra. Eso nosotros lo vemos, ¿no? De acuerdo al segmento del mercado donde nosotros nos vamos a incursionar, ¿no? No es lo mismo utilizar una estrategia comercial para un sector del mercado que le gusta, que tiene mayor preferencia por la calidad, a otro sector del mercado que tiene mayor preferencia por la cantidad, ¿no? Entonces, la estrategia comercial que tú como empresa vas a desarrollar es distinta, porque estás viendo, has estudiado los hábitos, los comportamientos, cuando hablo de las variables subjetivas de ese público objetivo, ¿no? Entonces no vas a ir con la misma estrategia comercial pues a 2 distintos segmentos de personas, ¿no? Entonces ustedes han estudiado a su público objetivo, saben sus variables cualitativas, tienen que tener datos sobre sus variables cuantitativas, saben cómo es su comportamiento, cuánto es su nivel de ingreso, en qué le gusta gastar su dinero, y en base a ello ustedes desarrollan una estrategia, ¿ya? Una estrategia que es en base a la parte social, al factor social cultural. Lo mismo el factor tecnológico, ¿no? Muchas decisiones sobre el producto quedan condicionadas al avance de la tecnología, ¿ya? Entonces, por más innovadora que sea nuestra idea, que nosotros buscamos establecer, contamos con la tecnología. Ese factor tecnológico va a predecir el comportamiento de cómo va a estar mi empresa, cómo va a ingresar mi empresa. Yo digo, ¿ustedes creen que muchos inversionistas o muchos empresarios no han pensado en la idea de poner una recicladora de las llantas de los neumáticos? Aquí en Santa Cruz, o en La Paz, o en otro lugar. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Será porque no será rentable? ¿O será porque no tenemos la tecnología? ¿No? Entonces, eso lo vamos a saber cuando el grupo que está haciendo el reciclado de los neumáticos nos explique, ¿no? ¿O será porque existe la tecnología, pero esa tecnología se tiene que importar y significa mucho dinero, ¿no? Y seguramente estas empresas es a muy largo tiempo que van a hacer la recuperación de su capital, ¿ya? O tal vez porque a la gente no le interesa comprar productos de material reciclado de llanta. Lo sabemos, ¿no? Entonces el factor tecnológico es muy importante, ¿ya? ¿Por qué no? Ustedes se pensarán, ¿por qué aquí en
qué la universidad no invierte en tecnología? No hay plata. Porque no hay plata. ¿Sí? Porque no hay plata. Entonces este factor tecnológico condiciona a que el sistema que se maneja actualmente se va a seguir manejando por muchos años más. ¿Ya? Entonces el factor tecnológico es muy importante para la estrategia comercial que ustedes van a colocar. El factor político legal, de que se hable, ¿no? Muy pocos empresarios de afuera quieren venir a invertir, pues aquí en Bolivia, lastimosamente, ahorita vemos que hay 2 puntos de bloqueo, yo creo que ustedes ven en la tele, ¿no? Hay 2 puntos de bloqueo donde están pidiendo, creo, sobre unos papeles, sobre unas concesiones de unas empresas mineras que están haciendo explotación. ¿Qué significa esos 2 puntos de bloqueo? Que existen cientos y cientos de camiones que no pueden transitar y tienen frutas, tienen hortalizas, tienen bananos, ¿no? Tienen productos que van a exportarse. Entonces esos productos que se van a salir al exterior, las empresas del exterior ya después no vamos a ser bien mirados, ¿no? Entonces la situación político-legal ya me dice que yo tengo que utilizar una muy buena estrategia para que esos inversionistas me miren con muy buenos ojos, ¿ya? Entonces ese factor para nosotros es muy importante. Las amenazas del medio son todas aquellas variables y características significativas del entorno externo del proyecto, las situaciones recesivas, el crecimiento de la competencia. Cuando las barreras para entrar a ese negocio sean muy bajas, entonces van a haber muchas personas que quieran incursionar y mi competencia va a ser mayor. Entonces, mientras mayor sea la competencia, yo tengo pues que pensar en una muy buena estrategia comercial para que mi cliente venga y me compre a mí, ¿no? Entonces, cuando hay muchos competidores, yo tengo que analizar. Yo voy a incursionar en el medio, ¿ya? Y no necesariamente ir a sacarle los clientes a las empresas que están establecidas. Tal vez yo quiera también formar mi segmento de mercado, mi nuevo nicho de mercado, ¿ya? Entonces tendríamos que ver el crecimiento de la competencia, el comercio exterior, ¿no? Y todo lo demás, ¿ok? La incertidumbre política y demás. Y tenemos las oportunidades, ¿no? Bueno, creo que ustedes han visto el marketing, ¿no? De las 4P, ¿sí? ¿Los que estudian sistemas han estudiado, no? Creo que lo ven en administración. Marketing con siglas, ¿no? Entonces, si lo han visto, para ustedes va a ser más fácil determinar su estrategia, ¿no? Muchas de las estrategias están enfocadas en el producto. Cuando hablamos de enfocar al producto, hablamos de la variedad, de la calidad, del diseño, de las características, de la marca, del embalaje. Cuando hablamos del precio, una estrategia destinada al precio, hablamos de los tipos de precios, si van a dar descuentos, del diseño, del periodo de pago, de las condiciones de pago. Si hablamos de estrategias orientadas a la distribución, los canales de distribución, la localización, la cobertura, la localización, el inventario, la logística. Y si hablamos de la promoción, la publicidad, la venta personal, las promociones, las redes sociales y el marketing, ¿no? Y el marketing. ¿Okay? Si ustedes van a desarrollar una estrategia de producto, ustedes tienen que centrarse en la marca, en el empaque, en la etiqueta, en la garantía, en la forma de entrega, en el crédito, en la seguridad, en la procedencia geográfica, en el propio prestigio de la empresa, en el servicio postventa que ustedes vayan a dar y en sus propias características, ¿no? Entonces, por producto entendemos todo aquello que la empresa va a comercializar. Entonces hay que determinar todas las variables que pueden afectar a su comercialización, ¿sí? Si nosotros vamos a desarrollar una estrategia de precio,
cuánto va a costar cada uno de los productos o servicios que vamos a lanzar en el mercado, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta las 3C del marketing, que son clientes, costos y competencia. Pueden utilizar el método de fijación de precio basado en costos, el método de fijación de precio basado en competencia, el método de fijación de precio basado en la demanda. Las estrategias de distribución también son muy importantes, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál es el canal de distribución de la empresa? Si ustedes van a ir directamente a su consumidor final, si ustedes van a ir a mayorista, si ustedes van a ir a mayorista, a minorista, si ustedes van a tener una tienda física o si ustedes solamente van a tener una tienda online, ¿ya? Dependiendo de cuántas sean esas organizaciones que van a intervenir, tendremos distintos canales de distribución. Entonces, la estrategia de distribución es en base a cómo queremos que nuestro producto llegue a nuestro cliente final, ¿sí? Ahorita existen muchas estrategias, ¿no? Te dicen que llevo gratis el producto hasta dentro del cuarto anillo, ¿no? La mayoría funciona así, ¿ya? Y si usted me compra más de 100 bolivianos, le entrego gratis, le entrega el producto es gratis, ¿ya? Entonces, son tipos de estrategias de distribución que se pueden implementar. ¿Qué más? Estrategia de promoción, publicidad, promociones de ventas, relaciones públicas, patrocinio, ferias que ustedes puedan participar, marketing, medios de televisión, radio, prensa, etcétera, ¿ya? Dentro de estas estrategias de promoción hay una inversión diferida, ¿no? Hay una inversión diferida porque ustedes van a pagar por publicidad, ¿ya? Entonces ya forma parte de la inversión de su empresa. Bueno, es el mismo. Y tenemos la estrategia de fijación de precios, ¿no? Ustedes pueden decir, yo solamente quiero utilizar la estrategia de fijación de precios. Si un cuaderno de tamaño carta está de 100 hojas en el mercado a 8 bolivianos, pues yo voy a fijar mi precio en el mismo o un poquito más abajo, ¿ya? Entonces su estrategia comercial solamente puede estar basada en el precio. ¿Pueden combinar varias estrategias? Sí, lo pueden hacer, pero no hagan muchas, ¿ya? No hagan muchas, ¿ya? Pueden hacer publicidad, todos seguramente van a hacer publicidad, todos se van a basar en el precio y otros se van a basar en los canales de distribución, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los canales de distribución, que es la última parte ya del estudio de mercado, estamos hablando de lo siguiente, ¿ya? El canal de distribución puede ser propio o directo si ustedes van a ir a su cliente final. Es decir, aparte de tener la ubicación de su empresa, donde va a estar su fábrica, van a tener puntos de venta. ¿Cuántos puntos de venta van a tener? Ustedes pueden decir, el punto de venta va a estar donde está funcionando mi fábrica. Eso lo vemos acá en el parque industrial, ¿eh? En el parque industrial están todas las empresas que venden, la mayoría de las empresas que venden, elaboran galletas, tienen sus puntos de ventas ahí. Las que fabrican pintura también tienen puntos de ventas ahí, ¿no? Entonces ustedes pueden establecer canal propio directo o pueden decir, mi empresa va a estar ubicada en el nuevo Parque Latino, ¿no? Americano, de construcción que se va a hacer en Guarne, pero voy a tener puntos de ventas en otro lugar, ¿ya? Entonces tienen que cuantificar la inversión. Por un lado van a tener un lote de terreno, van a comprar un lote de terreno donde va a estar implementada su fábrica, que seguramente ese lote de terreno va a tener las dimensiones para que puedan estar su maquinaria, y por el otro lado van a tener puntos de venta donde van a vender su producto. O pueden decir que no les interesa tener canales directos a su cliente, sino que ustedes van a vender a mayorista, ¿ya? Entonces su producto no va a llegar al cliente final. Mis gafas no voy a poder ir a comprarme directamente, voy a comprarme a través de una óptica o a través de lo que venden este tipo de productos en los mercados, ¿ya? Entonces no me interesa a mí llegar al cliente final, entonces voy a tener un propio canal directo.
y podemos utilizar los canales externos o ajenos, ¿no? Dentro de los canales externos o ajenos está el corto, ¿sí? Que va desde el fabricante al minorista y del minorista al cliente final. Ustedes pueden establecer esa forma de distribución. Pueden ir por el camino largo, el producto viaja desde el fabricante al mayorista, del mayorista al minorista y al consumidor final. O ustedes pueden establecer el doble, ya es aquella en la que además de mayorista y minorista también interviene un tercer agente que es el distribuidor o agente exclusivo. ¿Cuál de esos canales van a utilizar ustedes? No lo sé. Entonces, el canal que ustedes elijan para comercializar su producto incide en los costos, en los gastos y en las inversiones. ¿Ya? En los costos, en los gastos y en las inversiones a las que vamos a recurrir. Pero tienen que establecer. Tienen que establecer sus canales de distribución. Y tienen que preguntarse, ¿no? Dice, ¿te has preguntado cómo puede afectar la distribución al posicionamiento o a la imagen de la marca? Ustedes tienen que preguntarse si el canal de distribución que ustedes van a elegir va a afectar la imagen que van a tener como empresa. ¿Sí o no? Entonces, en base a eso, digamos, sí es muy importante que ustedes van a establecer sus canales. ¿Ya? Nosotros terminamos lo que es estudio de mercado con la fijación de precio, y la fijación de precio lo hacemos también a nivel de nuestros competidores, de tal manera que si un paquete de cuadernos o una docena de cuadernos cuesta, por decirle, 100 bolivianos, entonces la fijación de precios que yo voy a colocar en mi estudio de mercado van a ser los 100 bolivianos, un poquito más arriba o un poquito más abajo, porque todavía no sabemos cuánto va a ser el precio unitario de mi producto. Hasta ahorita no sé eso, ¿ya? Solamente me baso en los precios de mi competencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que elaborar nuestro estudio de mercado. ¿Qué va a contener nuestro estudio de mercado? Ahí. La definición de los objetivos del estudio de mercado. Ya les dije que cuando ustedes hacían la presentación del perfil, ustedes dentro de su perfil colocaban realizar el estudio de los demandantes, determinar la muestra, analizar la estrategia comercial, ¿no? Entonces, todos esos objetivos que se refieren a mercado, ahora dentro del perfil solamente colocamos analizar el estudio de mercado o realizar el estudio de mercado, ¿ya? Y dentro del estudio de mercado, todos esos objetivos que ustedes habían colocado se vienen como objetivos específicos del estudio de mercado. En realidad, en cada uno de los capítulos, cada objetivo es cada punto que nosotros debemos cumplir, ¿ya? Por ejemplo, si dentro de mi estudio de mercado yo tengo recolectar datos a través de la encuesta, entonces aquí yo tengo que realizar una encuesta para, ¿no? Si cada uno de los puntos que está dentro de mi índice se convierte en un objetivo específico. Entonces cada capítulo tiene que tener un objetivo que responde a cada uno de los puntos. ¿Aquí me dejo entender? Y los objetivos que ustedes colocaron en el perfil relativo al estudio de mercado ahora se convierte en uno solo, que es realizar el estudio de mercado del proyecto, ¿ya? Y ponen ahí el nombre de su empresa y vamos eliminando esos objetivos, ¿ya?
Entonces, en cada capítulo están los objetivos específicos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a definir comercialmente nuestro producto. Tenemos que hacer el análisis de la demanda, identificar a los demandantes, determinar el tamaño de la muestra, el análisis de la encuesta aplicada. Esta semana, o la anterior semana, ya ustedes tenían que haber trabajado sobre todos esos puntos. ¿Ya? Si bien me presentaron una encuesta, ahora han podido reformularla y ya tienen que lanzarla. ¿Ya? Tenemos que tener todos esos datos para poder analizar. ¿Qué más? Bueno, esta es la primera parte, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, la introducción, que es lo último que lo voy a colocar también en la plataforma. Introducción, los objetivos, la metodología, el tipo de producto, el análisis de la oferta. En este análisis de la oferta nosotros hemos estudiado a los competidores y cómo hacemos la proyección de la oferta. Para hacer la proyección de la oferta nosotros tenemos que tener la oferta histórica. En el análisis de la demanda tenemos que identificar a nuestro público objetivo. Para hacer la proyección de la demanda nosotros tenemos que tener la demanda histórica. Luego tenemos el análisis de las encuestas aplicadas. Hacemos nuestro cuadrito de balance, oferta y demanda y fijamos la estrategia de comercialización, ¿no? En el caso de la estrategia de comercialización es a que llenen todas las estrategias, ¿no? Ustedes colocan la estrategia que van a desarrollar, que puede ser 1 o 2, puede estar orientada al producto o al servicio, puede estar orientada al precio, puede estar orientada a la distribución y conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Eso es todo el capítulo 2 de estudio de mercado. Fecha. Ahora, me dice usted la fecha de la evaluación. ¿Cuándo? ¿Va a hacer exposición oral? Sí, defensa. Ay. Ahora estamos a 4, ¿no? Sí, Estamos a 4. La próxima semana yo voy a tomar examen. ¿Les parece bien el 18 de mayo? sí. Sí, está bien. Ya directamente de evaluación, ¿sí, no? Durante estas 2 semanas yo voy a seguir avanzando ya sobre el estudio técnico. Ustedes ya van trabajando sobre su estudio de mercado. Entonces, la fecha de evaluación va a ser el día jueves 18 de mayo. ¿Ah? La evaluación es sobre el proyecto. ¿Cómo dice? La evaluación es sobre el proyecto. Sí, sobre su proyecto. Sobre su proyecto, así como hemos hecho la evaluación del perfil, ¿sí? Así yo hago la evaluación del capítulo de mercado. ¿Ok? Entonces ya tendríamos una nota del capítulo de mercado, luego voy a hacer una evaluación del capítulo técnico, después hago una evaluación ya de 2 capítulos que son juntos, que es la macrolocalización y el tamaño de mercado, y mi última evaluación la dejo en la parte de inversión. Por eso termino en el examen final. ¿Ya? Los tiempos se van acortando porque los otros estudios dependen de esto. Entonces, si ustedes no tienen un buen estudio de mercado, no van a poder avanzar. Puede ser que se definamos también acá en el estudio de mercado, puede ser que se definamos, como ya lo hemos hecho, la parte de productos y servicios. ¿Ya? Puede ser. Entonces yo le voy a colocar este documento, se lo voy a colocar dentro de la plataforma y le voy a poner la fecha. ¿Listo? Preguntas. El trabajo, jóvenes, que tienen que hacer ustedes es bastante largo, ¿no? Si se dan cuenta, este trabajo depende de los datos que ustedes vayan a obtener, de la investigación que ustedes vayan a
esos datos, lo que tienen que hacer es seleccionar esos datos y hacer el tratamiento de los datos. ¿Ya? Y todo tiene que ser pues a lo que han planteado en su perfil, ¿no? Ahora si van a colocar otra cosa más, van al perfil y modifican, porque en la defensa del proyecto final ya el documento pues debe ser el mismo, ¿no? Los objetivos deben ser el mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Se entendió? No quiero que después me tengan hablando cada uno por su grupo, ¿no? Bueno, entonces llegaron creo ya al grupo de... ¿Sí? Hacemos entonces, yo hoy día ¿Qué a las día? 8 de la noche teniendo esta información, ¿ya? Mandaron el Excel a ¿No sabía? ¿No sabía? ¿Qué cosa? La competencia.